Listo, chicos, buenos días con todos. Vamos a empezar la clase. Yo tengo entendido que ustedes cuando realizaron la práctica recibieron lo que es la parte de lavado de manos y también lo que son signos vitales. Me imagino que ustedes ya saben cómo pueden tomar signos vitales, pero lo que voy a hacer en este día es reforzar ese tema para que ya ustedes igualmente eh, con la práctica ustedes saben que se logran los mejores resultados, entonces ustedes ya tendrían igualmente que empezar a practicar tomándole los signos vitales a su papi, a su mami, ¿no es cierto? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, porque es la base principal de la carrera. Ustedes tienen que saber igualmente los valores normales de signos vitales, tienen que saber cuándo se considera una alteración de los mismos. Entonces vamos a ver una clase de refuerzo de ese tema que igualmente le dicen Santi debió de haberles dado cuando ustedes realizaron la práctica en el aula, ¿sí? Antes de eso necesito darles lo que es el lavado de manos, que igualmente ustedes ya saben en qué consiste el lavado de manos, ¿sí? Entonces, primeramente les voy a dar una introducción del para qué nos sirve el lavado de manos. Tenemos que la evidencia científica demuestra que las personas nos tocamos aproximadamente 25 veces entre los ojos y la boca durante una hora, siendo la causa principal para la transmisión de enfermedades. Mientras las manos estén limpias, debemos de nosotros mantener las manos limpias porque es una de las medidas más importantes que podemos tomar para evitar enfermarnos y transmitir los microorganismos a otras personas. Muchas enfermedades y afecciones se propagan por no lavarse las manos con agua y jabón. Tenemos cinco pasos simples para realizar el lavado de manos y para salvarnos la vida. Primero que es mojar, enjabonar, frotar, enjaguar y secar. Ahora tenemos la higiene de manos, que es un mecanismo de prevención. Les voy a presentar un video de cómo es el lavado correcto de manos, ¿sí? Listo, chicos. Entonces ustedes ya vieron los pasos adecuados que tenemos que realizar para el lavado de manos. No sé si a ustedes también, Elisa en Santi, les habló que existen dos tipos de lavados de manos. Uno que es el tradicional que hicimos ahí para cualquier procedimiento que nosotros realicemos con el paciente y el otro que es el lavado de manos quirúrgico, ¿sí? Entonces ustedes tienen que conocer los dos lavados de manos que existen. El lavado de manos tradicionales es el que vimos en el video, que es para realizar los procedimientos, y al finalizar les voy a dar acerca del lavado de manos quirúrgico. Tenemos ahora el cuidado de las manos, que es hidratar, evitar y dejar. Hidratar, que quiere decir que tenemos que aplicar regularmente una crema o loción de manos protectora. Debemos de evitar
lavarnos las manos inmediatamente después de utilizar alcohol o gel antibacterial y no utilizar agua caliente para lavarnos las manos porque el agua caliente evita lo que es la muerte de los microorganismos o las bacterias. Y debemos de dejar secar las manos completamente antes de utilizar guantes. Debemos de recordar de no utilizar uñas postizas y mantener las uñas siempre cortas y limpias, ¿sí? Debemos de poner siempre a conocimiento la frase de insistir, persistir y jamás desistir, ¿sí? Entonces, nosotros, como les dije, ya tenemos el respectivo lavado de manos, que como les dije es el tradicional y el otro que es el quirúrgico. No sé si a ustedes les dieron acerca del lavado de manos quirúrgico. ¿Alguien me puede decir? Sí, digo, ¿Sí les me explicaron? ayudaron con la información del lavado quirúrgico. Ya. Entonces, ustedes ya saben, ¿sí? El lavado de manos quirúrgico, la diferencia de todo es que ustedes ya saben que tienen que lavar hasta la parte del codo, ¿sí? Entonces, igualmente no tocar ni manipular cuando estén las manos limpias el lugar donde vayan a realizar la cirugía. Obviamente, igual el Santi les explicó que el quirófano debe de tener las puertas de vaivén para que ustedes no topen ninguna zona para volver a infectarse de nuevo, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca de los signos vitales, como les dije, a reforzar esta clase. Tenemos los signos vitales, ¿sí? ¿Cuáles son los importantes signos vitales? Tenemos el pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno y tensión arterial. Todos estos son importantes para ver el bienestar del paciente. Los signos vitales tenemos que, ¿para qué son necesarios? Para ver igualmente si existen o el paciente está con rangos normales, cuáles pueden ser las causas de alteración de los signos vitales, cuándo debemos de valorar los signos vitales según el estado de salud del paciente, según indicación médica y según la norma del establecimiento. Según el estado del paciente, tener en cuenta que un paciente que está en una etapa crítica, como puede ser terapia intensiva, tenemos que monitorizar al paciente cada hora. Según la indicación médica, si el médico nos deja igualmente cada 6 horas, cada 2 horas, tenemos que realizar la valoración del mismo y según la norma del establecimiento, pues obviamente se realiza la toma de signos vitales a todos los pacientes en cada turno. Ahora, vamos con la temperatura corporal. Tenemos que la temperatura corporal es el calor que genera el organismo y representa el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido por el mecanismo. El centro termorregulador que se encuentra en este es en el sistema nervioso central, que es el hipotálamo, el que regula el calor de nuestro cuerpo. Tenemos también las alteraciones de la temperatura corporal. Igual ustedes ya deben de saber que cuando existe una elevación de la temperatura corporal se denomina hipertermia y cuando existe una disminución de la misma bajo los parámetros normales se considera hipotermia. La hipertermia o fiebre es la temperatura corporal elevada sobre el valor, sobre del valor normal. La fiebre es un síndrome y la fiebre se representa en cuadros infecciosos, en patologías y en la administración de las vacunas. Si el paciente presenta algún tipo de infección, pues obviamente va a presentar lo que es la presencia de fiebre. Si el paciente igualmente, no sé si ustedes han visto los niños, los pacientes pediátricos cuando se hacen colocar las vacunas, también lo recomendable es darle ¿cómo es? Un antipirético para bajar la fiebre o también colocar medios físicos. ¿Por qué? Porque la reacción de la vacuna es una de esas, causar fiebre. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, o lo más principal, que puede producir en los niños la presencia de convulsiones si tratamos la fiebre a tiempo. Y las convulsiones puede producir un daño neurológico al niño. Entonces, paciente pediátrico que tenga fiebre, lo más pronto posible tratar de bajar la fiebre, sea por medios físicos o con la administración de antipiréticos ya cuando sea necesario. Tenemos las alteraciones de la temperatura corporal. Los signos y síntomas nos dice que al aumentar la temperatura, consecuentemente puede producir un aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria y la presencia de escalofríos debido al aumento de la tensión y las contracciones de la musculatura esquelética.
Tenemos igualmente que puede producirse una piel pálida y fría debido a la vasoconstricción, una sensación de frío, como decíamos, los escalofríos, la presencia de escalofríos, aumento de sed, deshidratación leve o grave. Tenemos también la presencia de mareo o delirio, las convulsiones que les dije debido a las irritaciones de las células nerviosas, tener muy en cuenta y mucho cuidado, como les dije, con los pacientes pediátricos porque ellos son los que más pueden presentar convulsiones, la pérdida de apetito a medida que se prolonga la fiebre, malestar, debilidad y dolor muscular. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha de haber dado fiebre. ¿Sí? Ahora tenemos las alteraciones de la temperatura corporal. Otra de ellas, que es la hipotermia, que decíamos que es la disminución de la temperatura bajo los parámetros normales. Nos dice que la hipotermia es la temperatura corporal central bajo del límite inferior de la normalidad por pérdida del calor frente a la exposición prolongada al frío o sudoración profusa. Se puede presentar la hipotermia por una insuficiencia circulatoria, por la pérdida importante de sangre o el shock hipovolémico, ¿sí? Entonces, la hipotermia se presenta cuando el paciente pierde mucha sangre, ¿sí? Igualmente, se considera por la pérdida del calor frente a la exposición prolongada, por ejemplo, cuando el paciente está con demasiado frío o sudoración profusa. ¿Cuál es el procedimiento para la toma de temperatura? Existen dos instrumentos para la toma de la temperatura, el uno que es el termómetro digital y el otro que es el termómetro de mercurio. ¿Cómo nosotros debemos de tomar la temperatura? Colocar el termómetro debajo de la axila del paciente, ¿sí? Para poder determinar la temperatura, si está bajo los parámetros normales, sobre los parámetros normales, está con una temperatura estable. Cuando el termómetro es digital, pues al momento de colocar, dejamos ahí el termómetro y vamos a determinar la temperatura siempre teniendo en cuenta que el termómetro por sí solo va a empezar a pitar y nos va a indicar que ya está la temperatura lista del paciente. Cuando nosotros utilizamos un termómetro de mercurio, lo primero que tenemos que hacer, ver que el termómetro esté bajo 35, porque igualmente ya me imagino que Elisen Santi les enseñó cómo leer el termómetro de mercurio. Tenemos que bajar la liñita de mercurio bajo los 35 y luego colocar al paciente y dejar unos 3 minutos aproximadamente para que nos marque la temperatura del paciente. Tenemos ahora el pulso, que nos habla de que el pulso periférico es el que se localiza en el pie. Ahora, igualmente antes de comenzar con el siguiente signo vital, los rangos normales de la temperatura son de 36.5 grados a 37 grados centígrados. Si el paciente ya empieza a presentar 37.5, quiere decir que ya está haciendo una febrícula. Tenemos que el pulso periférico es el que se localiza en el pie, en la mano o en el cuello. El pulso apical, por el contrario, es considerado como el pulso central y se localiza en el vértice del corazón. La frecuencia que regula este es el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo. Tenemos que los impulsos se transmiten por la rama parasimpática hasta el nodo seno-auricular, que es el marcapasos del corazón. Aquí tenemos los diferentes lugares donde podemos tomar el pulso. Tenemos el pulso temporal, el pulso carotídeo, el pulso braquial, el pulso radial, femoral, popitleo y pedial. Sí, entonces en todas estas zonas nosotros podemos tomar el pulso al paciente. Si no le encontramos, que es lo más común en la parte radial, pues tenemos que buscar en el carotídeo, en la parte temporal. Sí, entonces nosotros tenemos todos estos lugares donde podemos tomar el pulso. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar a la frecuencia cardíaca o el pulso? ¿Sí? Tener muy en cuenta igualmente que la frecuencia cardíaca se denomina como pulso. Se llama frecuencia cardíaca o pulso. Los factores que pueden alterar, como vimos anteriormente, la fiebre decía que alteraba la frecuencia cardíaca, pues en este caso el pulso afecta cuando el paciente tiene fiebre, va a aumentar el pulso, cuando el paciente hace demasiado ejercicio, incluso el uso de medicamentos, el estrés, los cambios de postura radicales, por ejemplo, estoy sentada y me levanto de una y empiezo a caminar rápidamente, también se va a producir el aumento del pulso y la presencia de hemorragias.
Las variaciones del pulso. En cambio, en el pulso no tenemos ni hiper ni hipo, sino tenemos bradicardia y taquicardia. La taquicardia es cuando los latidos del corazón o los latidos cardíacos sobresalen sobre los 100 latidos por minuto en un adulto. Y la bradicardia, que es el latido cardíaco, menos de 60 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, taquicardia es el aumento del pulso sobre los parámetros normales y la bradicardia es la disminución del pulso bajo los parámetros normales. Tenemos que el pulso, ahora vamos a ver las variaciones del pulso. El volumen del pulso es conocido también como la fuerza o amplitud del pulso, que se refiere a la fuerza que posee la sangre en cada latido. Tenemos la disritmia o arritmia, que es el pulso con un ritmo irregular. Cuando se encuentra esta situación, se debe de evaluar el pulso apical, que se requiere un electrocardiograma para definir con más exactitud la disritmia. Cuando existe algún tipo de una variación demasiado fuerte del pulso, lo recomendable es realizar un electrocardiograma porque puede estar afectando ya en sí al corazón o puede el paciente ser propenso a presentar un ataque al corazón o un infarto agudo al corazón, ¿sí? Tenemos los valores normales, así como vimos en la temperatura del pulso. En los adultos, que es de 60 a 80 pulsaciones por minuto, en los niños de 90 a 130 y los recién nacidos 160 pulsaciones por minuto, ¿sí? Nosotros podemos tomar el pulso con los dos dedos, sí, debemos de colocar el primero y segundo dedo, evitar colocar, sí, el dedo pulgar, ya que tiene sus pulsaciones propias. Si nosotros ponemos el dedo pulgar para tomar el pulso, no vamos a tener un pulso real, ¿sí? Debemos de hacer una palpación profunda, ¿sí? Para contabilizar el pulso. ¿Cómo nosotros contabilizamos el pulso? Tenemos que coger un reloj que tenga un segundero y ver que el pulso contabilizar en un minuto, ¿sí? Tenemos aquí el más común, como les decía, que es el pulso radial, que el procedimiento, igualmente como hablamos anteriormente, es colocar el dedo, ¿sí? El dedo índice y tercero sobre la arteria radial y contabilizar durante un minuto las pulsaciones, describir la frecuencia, el ritmo, la intensidad y la amplitud. Aquí tenemos igualmente los factores que influyen en la velocidad del pulso, como vimos anteriormente, el ejercicio previo aumenta la velocidad del pulso, la temperatura, que es la fiebre, la presencia de fiebre, las emociones, las drogas, el uso de drogas, las personas que son consumidoras o consumen droga, pues obviamente va a elevar el pulso, las hemorragias, el cambio de postura de pie a sentado aumenta igualmente el pulso. Tenemos ahora la respiración o frecuencia respiratoria. Con respecto a la respiración, nos dice que es la inhalación o inspiración, se refiere a la entrada de aire a los pulmones, y una inspiración nos dice que dura alrededor de 1 a 1.5 segundos. Y la exhalación o expiración, que se refiere a la respiración hacia afuera o al movimiento de gases desde los pulmones hacia la atmósfera. Una respiración normal dura de 2 a 3 segundos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos oxígeno y exhalamos CO2, ¿sí? La respiración es el acto de respirar que comprende la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Tenemos la respiración externa en el intercambio de oxígeno y CO2 entre los alvéolos pulmonares y la sangre del pulmón. Tenemos la respiración interna o tisular que tiene lugar en todo el organismo y consiste en el intercambio gaseoso entre la sangre circulante y la célula de los tejidos corporales. Existen dos tipos de respiración, la respiración costal o torácica y la respiración diafragmática o abdominal. Habrá pacientes donde ustedes puedan ver, observar la respiración que la realiza moviendo lo que es la caja torácica o los pacientes que realizarán la respiración moviendo lo que es la parte abdominal. ¿Cómo nosotros tomamos la respiración al paciente? Primeramente, no tenemos que avisarle que vamos a realizar la toma de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente se empieza a alterar, se empieza a poner nervioso, respira más rápido, se queda así contenido el aire y no va a realizar las respiraciones adecuadas para poder tener un valor exacto, un valor real. Entonces, igualmente que la frecuencia cardíaca, la respiración, nosotros la tomamos en un minuto igualmente por reloj.
La frecuencia se define en las respiraciones por minuto. Un adulto sano tiene una frecuencia respiratoria entre 16 y 20 respiraciones por minuto. La profundidad se conoce al ver los movimientos del tórax y puede ser normal, profundo, superficial. Las respiraciones profundas son aquellas en las que se inhala y se exhala un gran volumen de aire. ¿Cuáles son los factores que modifican la frecuencia respiratoria? Igualmente, la presencia de ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura ambiental, el aumento de la altura, menor concentración de oxígeno. Los pacientes que realizan este deporte de escalar montañas, la respiración van a tener o se les baja la presión igualmente y la respiración igualmente va a disminuir, ¿sí? Por la menor concentración de oxígeno que existe en las alturas. Igualmente, los medicamentos que pueden aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Como dijimos, debemos para la toma de la frecuencia respiratoria poner la mano sobre el tórax o el abdomen del paciente para sentir los movimientos del mismo. Una insuflación o una inhalación y exhalación cuenta como una respiración. Poner el brazo igualmente del paciente en su propio tórax, que sería otro medio para tomar, para nosotros ir viendo los movimientos que presenta cuando realiza la respiración. Tenemos los valores normales de la respiración, igualmente como en la frecuencia cardíaca y en la temperatura, que nos dice que los adultos tienen de 16 a 20 respiraciones por minuto, que es un valor normal, en los niños de 20 a 25 y en los lactantes de 30 a 40. El procedimiento, como dijimos, debemos de contabilizar durante un minuto la respiración, colocar nosotros mismos la mano en el tórax o el abdomen del paciente o decirle al paciente que se toque hasta nosotros ver los movimientos que realiza, ¿sí? Ahora vamos con el otro, que es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Tenemos dos tipos de presiones, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es la salida de la sangre desde el corazón hasta la aorta por contracción del músculo cardíaco, y la presión diastólica corresponde a la relajación muscular. Es la presión que está constantemente en las arterias, ¿sí? Entonces nosotros cuando realicemos la toma de la presión arterial tenemos que realizar dos tomas, la más fuerte que se escucha cuando nosotros tomamos la presión y la más débil que se escucha, que sería la diastólica. Entonces tenemos una sístole y una diástole. Los factores que influyen en la presión arterial son el bombeo del corazón, la resistencia periférica, la cantidad de sangre circulante, la elasticidad de la pared arterial, el sexo del paciente, la actividad y las enfermedades. ¿Cuáles son los valores normales de la presión? Tenemos la presión arterial sistólica, que es de 110 a 130, y la presión arterial diastólica, que es de 70 a 90, ¿sí? Entonces, las cifras máximas en el adulto sería 140-90 milímetros de mercurio. Si el paciente sobrepasa sobre estos valores, pues obviamente ya se puede considerar que el paciente presenta una patología o por alguna situación o actividad que hizo se le subió la presión, o por la preocupación también tiende a subir la presión arterial. Entonces, el paciente tiene que tener como máximo 140-90 milímetros de mercurio al tomar la presión. Ahora tenemos las partes del tensiómetro. Existen dos implementos para la toma de la presión, el tensiómetro y el fonendoscopio. El tensiómetro, que está constituido por el manguito de tela, tenemos el manómetro de la presión, donde nosotros vamos a determinar la sístole y la diástole, la válvula que nosotros podemos ver aquí, que es la perillita que nosotros vamos a cerrar para poder insuflar. Si no cerramos, no insuflamos y no podemos tomar la presión, ¿sí? El bulbo de presión, que es el para insuflar, ¿sí? Entonces aquí tenemos un tensiómetro con todas las partes, que es el manguito, como dijimos, el manómetro, la válvula, la vulva, el bulbo de presión y la válvula, y estas son las mangueras. Tener siempre en cuenta que para tomar la presión también necesitamos el siguiente implemento, que es el fonendoscopio. El fonendoscopio nosotros lo vamos a colocar en la parte auricular, y la campanilla o la campana en el pulso del paciente para sentir la presión arterial, la sístole y la diástole. Aquí tenemos cómo se debe de tomar la presión arterial. Debemos de colocar el manguito en el brazo, ¿sí?
siempre dejando libre la cavidad donde nosotros vamos a palpar el pulso, y las mangueras siempre tienen que ir para la parte de abajo de la mano, la parte distal, ¿sí? Para nosotros poder, si nosotros colocamos las mangueras para arriba, no se va a poder tomar la presión. Cuando nosotros ya tengamos colocado lo que es el manguito, debemos de palpar el pulso, ¿sí? Igualmente el fonendoscopio tiene sus partes, que es la campana. En la campana ustedes han de haber visto en la parte de aquí, que es la campana pediátrica, y en la campana, que es la campana de adulto. Esta de aquí nosotros tomamos a los niños pequeñitos, y esta de acá a los niños pediátricos, y esta para los adultos. Al momento de nosotros palpar el pulso, colocamos la campana, el fonendoscopio, como les decía, en la zona auricular. Vamos a cerrar la válvula, ¿sí? Para nosotros proceder a insuflar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para tomar la presión arterial debemos de insuflar máximo hasta 200 milímetros de mercurio y empezar a aflojar la válvula para ir contabilizando la sístole y la diástole. Tenemos la plumita que se presenta en el manómetro, que se nos va a ir indicando la sístole y la diástole. La sístole nosotros escuchamos el mayor sonido, va bajando tac, 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 e incluso como es la plumita se hace de esta forma cuando es la sístole, y va bajando de nuevo hasta escuchar el último sonido, que sería la diástole. ¿Cuáles son las alteraciones de la presión arterial? Tenemos la hipertensión y la hipotensión. La hipertensión, que es la elevación de la presión arterial y que puede ser pasajera o por patologías. Y la hipotensión, que es la presión arterial baja causada por la pérdida de sangre, falla cardíaca, falla de la resistencia periférica, y es uno de los signos más importantes del shock debido a una hemorragia. Cuando el paciente presenta alguna hemorragia, se le va a bajar la presión, la frecuencia cardíaca, la temperatura, que igualmente vimos, y se asocian con este tipo de situaciones que pueda presentar el paciente. Como dijimos, la presión arterial debe de ser palpatorio y auscultatorio. Palpatorio para nosotros palpar el pulso, y auscultatorio escuchar el pulso mediante el estetoscopio, fonendoscopio, para poder ver la sístole y la diástole, ¿sí? Tenemos igualmente que las técnicas para medir la presión, me olvidé de decirles, ustedes cuando realicen cualquier procedimiento con el paciente, tienen que explicarle el procedimiento que van a realizar. Entonces, si ustedes van a tomar la presión, la frecuencia cardíaca y todo, se le explica al paciente que vamos a tomar signos vitales para ver si alguno de ellos está alterado. Igualmente, la persona debe de estar sentada con el brazo apoyado para poder tomar tranquilamente la presión, y preguntarle si el paciente vino caminando. Pues tenemos que, si el paciente a lo menos vino caminando, hacerle reposar por lo menos unos 15 minutos para que el valor nos dé el exacto y no se altere, ¿sí? Tenemos igualmente que tener en cuenta que el manómetro debe de colocarse a la altura de los ojos para nosotros observar la sístole y la diástole. Ahora tenemos la técnica, igualmente como ya les expliqué, colocar el manguito en el borde inferior a 2 centímetros, ajustado y firme, tampoco muy ajustado ni muy flojo, sobre el pliegue del codo, ¿sí? Debemos de insuflar el manguito, como les dije, hasta los 200 milímetros de mercurio, y desinflar el manguito despacio para ir contabilizando la sístole y la diástole. Y el último signo vital, que es la saturación de oxígeno, que es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea la sangre, el oxígeno es uno de el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparte por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizados de las células del cuerpo deben de recibir la cantidad adecuada de oxígeno. ¿Cuáles son los valores normales? De 90 a 100%, ¿sí? ¿Cómo nosotros graficamos los signos vitales? Ustedes ya igualmente deben de conocer que no podemos solo poner así, frecuencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, el paciente tiene 90 de frecuencia cardíaca, pero aquí tenemos que poner por minuto, ¿sí? Esto de aquí es muy importante colocar cuando nosotros tomemos el signo vital, ¿sí? Ahora, vamos con el siguiente.
que vamos a medir la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, no se me cambia de color esta cosa. Bueno, frecuencia respiratoria, ¿sí? Que igualmente tenemos que colocar, digamos que el paciente está con 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Y la tensión arterial, 120, 80, digamos, pero milímetros de mercurio, ¿sí? Hasta aquí. Luego, vamos con el otro que nos dice, ¿cómo es? Saturación de oxígeno. Tenemos que graficar 90%, ¿sí? Y 1, 2, 3. Y la temperatura. Tenemos que graficar los 36.5, digamos en el ejemplo, grados centígrados, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que colocar esta parte última en cada signo vital, por minuto, milímetros de mercurio, por ciento, grados centígrados, para determinar que ese es el signo vital, porque a veces se confunde la frecuencia cardíaca con la saturación de oxígeno. Si nosotros no colocamos esta parte final, no vamos a determinar si fue la frecuencia cardíaca, si fue la saturación de oxígeno, si es la respiración, si es la tensión arterial, si es la temperatura. Entonces, siempre tenemos que colocar los valores correctos para poder determinar los signos vitales. Entonces, no sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a la clase que les reforcé acerca de signos vitales, que ustedes igualmente ya realizaron una práctica de esto. Igualmente, lo que les recomiendo es que ustedes practiquen en sus casas, tomen los signos vitales a su mamá, a su papá, más que nada la presión arterial, porque es un poquito en la que nosotros vamos a tener más complejidad en tratar de ver el valor exacto. Ahora, en el saturador de oxígeno igualmente existen dos valores que igual les debió haber explicado Santi, que en el uno nosotros vamos a ver la frecuencia cardíaca y en el otro la saturación de oxígeno. En el mismo saturador viene para valorar los dos signos vitales, la saturación y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, chicos, no sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a esto. Les comunico de una vez para el día lunes que tenemos la próxima clase con ustedes. Les dejé un trabajo, ya les voy a activar en la plataforma que tienen que realizar en grupos, ¿sí? Exposiciones. No sé si es que hoy averiguo porque tengo más de día una reunión, más luego que ya en el instituto, para averiguar si es que realmente ustedes volverían a la parte presencial a clases, aunque los presidentes dijeron que sí. Entonces, la exposición la realizaríamos en el aula, si es que el caso fuera ese, tendríamos que ir al aula y realizar la exposición ahí. Igualmente, ustedes tienen que subir el informe, como les expliqué, siguiendo los parámetros que igualmente ya les di, o no les di todavía los parámetros de realizar informes. No, listen. ¿No? A ver, entonces, vamos con eso. Ustedes cuando realicen los trabajos que yo les vaya a mandar en todo este módulo, con respecto a mi materia, van a hacer dos calificaciones. La una que es la exposición que ustedes realicen, que eso cada uno va a defender su exposición, y la otra que es la presentación del informe o los trabajos de la exposición que ustedes realicen. El informe, ¿qué va a contener? Va a contener la carátula, ¿sí? En el cual irán los integrantes, el tema, ¿sí? Y bueno, ahí no, nada más creo. Después de eso, ustedes vendrán en la segunda parte con los objetivos que tienen que colocar un objetivo general y dos específicos como mínimo, ¿sí? Luego ustedes tendrán que poner una justificación del tema, del por qué realizaron ese tema, cuál es el propósito de realizar ese tema. Luego ustedes tendrán que poner una introducción del tema. A continuación, el marco teórico. En el marco teórico vendrá el contenido del tema.
Para finalizar, después de todo esto, las recomendaciones, conclusiones que ustedes sacaron como grupo, las anexos y bibliografía, ¿sí? La bibliografía, por favor, que sea como máximo 5 años, nada más, no 10, no 20, sino igualmente buscar bibliografías que tengan sentido sobre la situación que vayan a realizar ustedes el trabajo. ¿Por qué? Porque a veces ustedes lo primero que ven, cogen, copian y pegan, hay que leer, analizar y ver si es que es lo adecuado. Ustedes saben muy bien que van a tratar con pacientes y tienen que realizar una buena bibliografía. Eso con respecto a los trabajos. Cuando igualmente, como yo digo, es trabajo en grupo. El grupo en sí tiene que trabajar todo el grupo, no solo el compañero, el que más hace, el que no. Todos tienen que trabajar. Si es que alguno no trabaja en la elaboración del trabajo, pues me comunican para que tenga su nota respectiva, porque no todos van a tener la misma nota si es que no colaboran en la realización del trabajo. Eso, chicos, es con respecto a la elaboración de trabajos que iremos haciendo durante todo este módulo en la materia mía. No sé Doctora, si tienen dudas. Sí, dime. por favor, ¿puede repetir los pasos para elaborar Para el el informe. informe? Ya. A ver, primerito la carátula, ¿sí? La carátula, después los objetivos, un general, dos específicos, luego viene la justificación, luego viene la introducción, luego viene el marco teórico, recomendaciones, conclusiones, los anexos y la bibliografía. Muchas gracias. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, yo ya les voy a dejar activada en la plataforma el trabajo. Igualmente las clases ya he subido, ya me he igualado la mayoría de lo que corresponde a la plataforma. Ingresen para que revisen. Ahí hay bibliografías, las clases, la primera clase que tuvimos igualmente ya la subí y en la tarea que les dejo para el día lunes. Hoy me informo, como les dije, de manera que sea ya verídico que nosotros volvamos a clases desde el lunes o todavía ver qué situación mismo vamos a desarrollar con respecto a esto, ¿sí? Entonces, ya. Entonces, chicos, sin nada más que decirles que tengan un buen día, un buen fin de semana. Doctora, una consultita. Ajá, dime. ¿Los grupos los realizamos como queramos o cómo pueden ser? Sí, lo que les recomiendo que utilicen los mismos grupos que utilizaban para las anteriores materias para que Ah, ustedes ok, no tengan mayor ok. complejidad. Ujú. No me ¿Y hago de problema con cuántos esto. integrantes, Liz, son los grupos? ¿De Así cuántos como estábamos tenían? en bioquímica, más o menos voy a Eso, ver. Ajá, los mismos grupos. los mismos grupos que ustedes tenían antes. Ok. Listo, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Listen, ¿Sí? o sea que los presidentes fueron los que dijeron que debemos volver a clases presenciales. Lo que pasa es que tuvieron una reunión y el día de ayer la presidenta del Paralelo B les comunicó a los compañeros que incluso van, no sé si a ustedes los presidentes igual de sus cursos debieron haber ido a esa reunión o no fueron a ninguna reunión. O sea, sí, sino que lo que pasa es que como supuestamente ayer, bueno, a mí me informaron que en Ibarra igual están bastantes contagios y hospitales igual estaban a full y me parece un poco raro que eso no malice. Yo Claro, también pienso lo mismo, la verdad. Por por eso, ejemplo, en la reunión, la que nos dio esa disposición fue directamente la vicerrectora, ¿no? Ella fue la que se ujú. encargó de darnos la noticia de que regresamos el 25 a clases, porque, como les dije, como en el instituto nos hemos estado cuidando, dicen, y no hay contagios, entonces por eso vamos a regresar a clase. Así dicen ellos.
Mm, Fue una disposición directamente de allá, ¿no? claro, es que eso les digo. Hasta lo que tengo entendido, a los presidentes les informaron eso, pero en cambio yo recibí un comunicado por parte de las autoridades donde decía que nos vamos a mantener en las clases virtuales, justo el mismo día después de la reunión que ustedes tuvieron los presidentes. Entonces, el día de hoy tenemos otra reunión y yo voy en sí a informarme bien cómo mismo es la situación. Como dice la compañera, existen muchos contagios que a veces no sé si la gente oculta o no dice la verdad cómo está la situación, pero la situación está bien grave. Entonces, no sé, yo también quisiera exponer esta situación a las autoridades para, más que nada, salvaguardar la salud de ustedes por situaciones como estas. Pero ustedes saben que las autoridades son los que tienen la última palabra, entonces tendremos que regirnos a lo que ellos nos digan. El día de hoy yo me informo bien y yo después de eso, o más tardecito en la noche, yo ya les confirmo a ver qué mismo es de si volvemos o no volvemos, porque como les dije, hoy hay una reunión de docentes y después ya nos han de comunicar si vamos a volver o no vamos a volver a la parte presencial. Sí, Nosotros teniendo los doctora. cuidados, ajá, Disculpe, mire, justamente ya que usted se va a manifestar sobre ese tema, justamente, por ejemplo, en mi curso hay compañeros que viven muy lejos, ¿no? Que tienen que agarrar hasta 3 autobuses, tengo entendido. Entonces sí es un riesgo, así como está la situación, o sea, regresar a clase, por ejemplo, los que vivimos aquí mismo en Ibarra no se nos complica mucho, pero los compañeros que viven fuera, o sea, sí tienen complicaciones. Entonces sí fuera bueno que usted expusiera ese punto de vista, ¿no? No estaría mal para ver qué analizan ellos, porque, por ejemplo, los que viven lejos sí podrían correr el riesgo porque toman autobuses y esas cosas. Ujú. claro, sí les entiendo, chicos, por eso les digo, hoy voy a hablar, vamos a ver qué mismo nos dicen igual ellos, entonces, según eso, manifestar las situaciones que ustedes me dicen, de que los compañeros que viven lejos y todo eso, a ver qué nos dicen las autoridades, porque lo recomendable sería es que no volvamos a la parte de la clase. Como yo les digo, en el instituto a ustedes se les cuida como niños chiquititos Sí, porque dicen, tenemos una todo cosita. en el instituto no hay problema. El problema es en el transcurso de que ustedes vayan de sus casas al instituto. Ese es el problema. Ujú. Dicen, Dicen es que ahora que hay la también, nueva cepa también. Claro, es que también dicen es porque, o sea, no hablo, o sea, por otros, ¿no? Pero la mayoría de algunos amigos, sinceramente, dicen, salen del instituto y se van a tomar. Salen y se van a tomar, no se cuidan, sinceramente. es que Y los que exacto, salimos chicos. perjudicados somos nosotros, Lice, porque la verdad yo sí tengo un bebé. Es que es la Imagínese que verdad. por la culpa de ellas o de ellos me llegar a la casa y contagiar, o sea, a las personas que sinceramente no tienen la culpa. Por eso les Es que es pido, la Licen, que verdad. por favor hable y que nos ayude en ese aspecto. Es que es la No, sí, más verdad, que todo chicos. no Y solo es por los verdad. niños, le hice, Sí, sino yo también les sería digo por nuestros porque, abuelitos y así. exacto. O sea, yo pienso, verán, chicos, que como les he dicho una y mil veces a todos, tenemos que cuidarnos. Como dice la compañera, yo he visto alumnos saliendo, yéndose a reunirse, he visto estados de compañeros que se van a estar tomando por ahí, como dice la compañera, o salen a la esquina, se sacan la mascarilla y están en bomba conversando. O sea, uno nunca sabe qué pasó con el compañero cuando vino al instituto a recibir la clase, qué hizo antes, con quién estuvo, con quién no estuvo. Entonces, en el instituto se les cuida. Como les digo, se les cuida más que a niños chiquitos. El instituto tiene sus protocolos, sus normas, absolutamente todo para evitar este tipo de problemas. Pero, como dice la compañera, hay compañeros que no respetan esa situación. Entonces hay que uno mismo ponerse, como se podría decir, en el lugar de cada uno que podemos no ser nosotros contagiados o podemos nosotros ser incluso los portadores de esto a la familia. Entonces ustedes a lo menos ya pertenecen al campo de salud, ya son estudiantes de salud. Entonces ustedes ya tienen que ponerse la camiseta de que
la situación está difícil. Pensar en sus compañeros, ya ustedes ya tienen ya, como se podría decir, los colegas que son médicos, enfermeras, enfermeros, que están poniéndose al frente de toda esta situación. Y ustedes ven que ellos son los más afectados. La situación está súper difícil, súper complicada en los hospitales. Yo vine el día anteayer de la ciudad de Quito, vi a personas en las veredas acostados esperando una cama para que les puedan atender. Entonces, es terrible la situación, o sea, es horrible. Igualmente me han informado que a lo menos a los viejitos, lo que están haciendo es, si ya no hay recuperación, no entran a entubarles ni nada, sino que se les deja que, como se podría decir, que se mueran el tiempo que sea necesario y nada más. Entonces, hay abuelitos, yo a lo menos tengo mis abuelitos, por lo menos a ellos les digo que no salgan, que no deben de hacer absolutamente nada fuera de la casa, porque para evitar este problema. Entonces, ustedes ya tienen que ponerse en el lugar, como les digo, formar parte del personal de salud para evitar estas cosas. El día de hoy en la reunión voy a hablar esta situación, el miedo que ustedes tienen el volver a clase, porque como les dice, como dice la compañera, yo me cuido, tengo mi niño, lo que sea, pero los compañeros no, y entonces esas situaciones sí es un poco complicado. Eso, chicos, sin nada más que decir, no sé si alguien más tiene dudas o tiene algo más que aportar. No, Lice. Listo, chicos, entonces yo les comunico cualquier situación, ¿sí? Cuídense mucho, por favor. Cualquier cosa igualmente me comunican, revisar la plataforma para realizar el trabajo y que tengan un buen fin de semana. Yo les comunico cualquier situación, como les dije, después de finalizar la reunión, en la nochecita, más tardecito, ¿sí? Ya, gracias, Lice. Sí. Ya, hasta luego, chicos. Bueno, doctora, pase bien, pues. Gracias, hasta luego.